Buenas tardes a todos y saludos a quienes nos acompañan en esta actividad. Mi nombre es Carla Toca, nutricionista de la Unidad Técnica de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. En nombre de la unidad y especialmente de la licenciada Norma Alfaro, coordinadora de esta unidad, queremos darles la más cordial bienvenida al webinar Indicadores Antropométricos en varias condiciones clínicas de adultos, una actualización. Agradecemos mucho su participación. Con esta actividad damos inicio al ciclo académico para el fortalecimiento de capacidades y educación continua para profesionales de América Latina y otros continentes. Deseamos para todos un año 2022 de muchos éxitos y particularmente de buena salud. Quiero ceder la palabra al licenciado José Renán de León Cáceres, director del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, quien nos dará un saludo y palabras de bienvenida. Dejo el micrófono. Buenas noches, muchas gracias Carla por la oportunidad de dirigirme hoy a tan selecto y amplio grupo que hoy nos acompaña. La verdad que es un gusto para el INCAP haber organizado este webinar iniciando este año el ciclo de conferencias con un tema tan importante como es la valoración y la actualización en los indicadores antropométricos y su importancia en la evaluación nutricional de pacientes o grupo de pacientes o grupo de personas a nivel poblacional. Como bien ustedes conocen, pues la antropometría es la ciencia que se encarga de la medición de esas dimensiones, de las diferentes dimensiones del cuerpo humano. Dichas dimensiones se ven comparadas con diversos tipos de estándares y se convierten en los indicadores. Estos indicadores nos permiten entonces vigilar el estado nutricional y cualquier tipo de alteraciones del crecimiento y el desarrollo de las personas. Cada una de estas distintas mediciones antropométricas cuentan con su propia técnica, técnicas que son realmente muy precisas, muy elaboradas, y también instrumentos especializados que en muchas ocasiones tal vez los más conocidos por ustedes son las tomas de mediciones, por ejemplo, del peso y la talla, pero realmente existe un sinnúmero de distintas otras mediciones antropométricas, como por ejemplo las circunferencias de distintas partes del cuerpo, los pliegues cutáneos, que acompañan también como parte de la valoración clínica nutricional con el comportamiento dietético y los valores bioquímicos, a que esta valoración sea una valoración integral. Aquí realmente radica la importancia no solo para quienes realizan la atención clínica nutricional, sino también para aquellos que trabajan a nivel poblacional, conocer la amplia variedad de indicadores antropométricos, su uso, su utilización y su medición en la valoración nutricional y alimentaria. Es interés del INCAP brindar información y actualización en la obtención y utilización correcta de estos indicadores, para lo cual también hemos invitado a un experto, a lo cual agradecemos mucho y le damos la bienvenida de participar de este webinar. Esperemos que sea de mucha utilidad para todos ustedes y agradecemos la participación de los más de 760 personas que hoy nos acompañan. La verdad que ha sido muy prometedor este inicio de conferencias desde el INCAP con la participación de todos ustedes. Esperemos que sea del agrado y de utilidad para todos. Muchas gracias y sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar con una breve presentación para dar a conocer a ustedes el catálogo educativo del INCAP. Tengo el agrado de presentarles a ustedes nuestro catálogo educativo 2022, el cual está conformado por programas de especialización como son en las temáticas de gerencia y dietética institucional y también en nutrición clínica pediátrica. También tenemos cursos de actualización y talleres. A continuación, una fotografía del INCA para quienes no conocen la sede en Guatemala.
Quiero contarles que en la Unidad Técnica de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos trabajamos cursos y procesos educativos con un modelo educativo de construcción colaborativa, evaluación y andragogía, con un enfoque educativo por competencias, prácticas basadas en evidencia. Utilizamos tutorías personalizadas con expertos en las temáticas que abordamos en cada proceso educativo y también contamos con actividades en tiempo real con expertos en cada área de abordaje. Utilizamos herramientas y recursos multimedia y plataforma educativa, aplicaciones y otros. Y tenemos aval académico por la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Nuestros programas de especialización y cursos llegan a todos estos países en la región, así como en otros continentes. Y nuestros programas de especialización son en Gerencia y Dietética Institucional. Es un programa que está dirigido a nutricionistas que trabajan o que se desempeñan como gerentes y encargados de los servicios de alimentación institucional y que buscan actualizarse en esta área. Cada curso cuenta con una duración de 8 a 9 semanas y está conformado por estos procesos que ustedes ven acá. Tenemos el programa de especialización en nutrición clínica pediátrica, que también está dirigido a nutricionistas que se desempeñan en el ámbito clínico y que atienden población infantil y que desean fortalecer sus capacidades en estas temáticas como es la evaluación, la planificación de la atención nutricional en condiciones crónicas de la niñez, el abordaje nutricional de enfermedades gastrointestinales, enfermedades relacionadas con la alimentación, estilo de vida inadecuados y estrés metabólico y cuidados intensivos en pediatría y neonatología. Estos programas de especialización acaban de iniciar una nueva cohorte y estamos en proceso de matriculación todavía. Si tenemos nutricionistas interesados en estas áreas, podemos apoyarles con su matriculación y participación en las temáticas. Además, contamos con cursos de actualización que están dirigidos a todos los profesionales de salud y son en las áreas de terapia médica nutricional del paciente adulto, alimentación de adultos con enfermedades no transmisibles, actividad física en adultos con enfermedades no transmisibles, en el área de promoción de la actividad física para el curso de la vida, también composición corporal y consejería para el cambio de comportamiento. Además, también tenemos el curso de abordaje integral de la obesidad en la niñez. Todos estos cursos tienen una duración de entre 8 y 13 semanas y están dirigidos para todos los profesionales que quieren capacitarse y fortalecer sus competencias en estas temáticas. En este trimestre tendremos disponible el de terapia médica el 2 de marzo y tenemos el 16 de febrero el de consejería para el cambio de comportamiento y el de alimentación de adultos con ENTs. Dejamos abierta la invitación para quienes tengan interés en tomar alguno de estos procesos. Y por último, presentarles los talleres en el área de gerencia y dietética institucional en las temáticas de recetas estandarizadas para el control de operaciones y métodos para evaluar la aceptabilidad del menú. Ambos talleres se desarrollan en modalidad virtual y tienen una duración de 2 y 3 semanas. Como ven, todos nuestros procesos se desarrollan en una modalidad virtual con expertos en las temáticas. Y dejo por acá unos segunditos la información de contacto por si ustedes requieren alguna información adicional sobre cualquiera de ellos. Además, si alguno llamó su interés, por favor pueden dejar su correo electrónico en el chat y nosotros nos estaremos comunicando con ustedes para que reciban la atención personalizada y oportuna por alguno de nuestros colegas. Ahora quiero pasar a presentar al licenciado Luis Becerra. Es para nosotros un honor tenerlo como invitado para esta conferencia. Les voy a contar que él nos acompaña desde Colombia. Es nutricionista, dietista, especializado en nutrición clínica y ciencia avanzada de alimentos, con énfasis en pediatría. Subespecialista en inmunología digestiva, tiene una maestría en medicina biológica y homotoxicología. Es candidato a doctor en nutrición humana con línea de investigación en nutrigenética y nutrigenómica.
estancia de entrenamiento clínico en soporte metabólico y nutricional de alta especialidad en el Hospital Nacional Regional Licenciado Adolfo López Mateos de la Ciudad de México. También está certificado Wellstar International en manejo clínico de lactancia nivel 1 y es profesor internacional de semiología médico-nutricional, capacitado en buenas prácticas clínicas y normas nacionales e internacionales para la investigación en seres humanos. Además, es coordinador de la región Centro, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, del Comité de Pediatría de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo del FELAMPE. Podría mencionar más detalles del licenciado porque tiene un CV bastante amplio. Sin embargo, quiero pasar ya a la conferencia. Así que sin más, voy a dejar el micrófono al licenciado Luis Miguel Becerra. Es un gusto para nosotros contar con su participación. Muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias para ti, Carla, pues también para la licenciada Norma y sobre todo para la licenciada Claudia Maza, que es la artífice realmente de todo esto. Yo declaro que ya no soy el coordinador de la Regional Centro del Comité de Pediatría de FELAMPE, ya hay otra persona haciendo esas funciones. Sin embargo, pues sí nos desempeñamos hace un tiempito con ello, pero sí ya no soy parte, o sea, sí soy parte del Comité de Pediatría, pero ya no estoy coordinando esa parte. Pues yo les agradezco muchísimo la invitación. Después de cuando siempre leen ese tipo de cosas que uno ha hecho, a veces no se dimensiona todo lo que uno puede lograr si se empeña en una idea. Y yo realmente soy, más que todo eso, soy un nutricionista que cree que la nutrición es una ciencia maravillosa que desafortunadamente no tiene el respeto ni la cabida que debería tener, en gran medida porque nuestros mismos procesos de actualización no han sido los más correctos. Por eso todas estas iniciativas y mucho más viniendo de la INCAP es para mí una herramienta fundamental para que podamos mejorar tanto como gremio, como especialidad y realmente como sociedad. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación y la idea es que pasemos a esta conferencia del día de hoy. Entonces, ¿me confirman por favor si ya están viendo la presentación? Así es, muchas gracias. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer una pequeña modificación aquí para anclar esto. Perfecto. Entonces, pues de nuevo, bienvenidos, muchísimas gracias a la INCAP, al señor director y a todo el comité de formación. Para mí realmente, como les digo, es un gusto, es un honor, es un sueño poder contribuir con esta apertura de webinars para el 2022 de la INCAP. Y la idea del tema que nosotros queremos abordar el día de hoy no es volver como a lo mismo, de la peso, de la talla, de lo que nos formaron en los pregrados o en las especialidades, de volver a esa misma retórica de la importancia de pesar bien, de medir bien, sino que hay algunos indicadores antropométricos que han venido surgiendo en los últimos años y que definitivamente han logrado tener una mejoría importante en función de la necesidad real de poder entender cuándo los indicadores antropométricos deben ser diferenciales y que esas visiones arcaicas sobre el peso, sobre la talla, sobre cómo se hace una medición de la antropometría, hay una vasta bibliografía en los últimos 30 años sobre avances que hemos tenido y la idea es enfocarnos un poquito más en esa parte. No vamos a ver pliegues cutáneos porque pues eso hace ya parte de una valoración pues estándar, sino que vamos a empezar a ver algunos estudios sobre algunos nuevos índices que le abren a uno un poco la mente sobre la perspectiva de su tratamiento a nivel clínico, pero también a nivel público. Para la presente conferencia, pues yo no declaro conflicto de intereses, todas las tablas están citadas, todos los autores están referenciados y pues digamos que no se genera ningún problema con lo que vamos a tratar el día de hoy. Lo que veremos en el temario es inicialmente las generalidades de la valoración nutricional para entrar un poco en esa temática. Yo sé que vamos a hablar específicamente sobre adultos, pero pues para poder entender algunas técnicas de adultos es importante también evaluar algunos factores que puedan estar asociados a lo que hacemos en pediatría y los que se dedican a adultos. Hablar sobre las limitaciones que se tienen actualmente sobre esos indicadores antropométricos y sobre todo esos nuevos indicadores antropométricos que han venido saliendo en la literatura. Hay más o menos unos 26, 27
que hemos podido rastrear en los últimos 30 años, pero no todos tienen una fiabilidad adecuada, no todos tienen buenos estudios. Cuando uno lee las metodologías, algunos son tal vez un poquito flojitos. Entonces, si bien hay una heterogeneidad bastante grande sobre indicadores, nos vamos a tratar de centrar en los que más información tienen y en los que han venido tomando fuerza durante los últimos años. Y por último, pues algo de cierre para poder dejar unos puntos para llevar a casa. La valoración antropométrica difiere de esa visión simplista de solamente pesar y medir al paciente. Nosotros formamos tanto médicos como nutricionistas aquí en Colombia, y cuando nosotros los formamos le explicamos sobre todo a los médicos y a las otras profesiones que no son nutricionistas, que pesar y medir a un paciente no es una valoración nutricional, es una clasificación antropométrica, que es uno de los constituyentes de la valoración nutricional. Entonces nosotros ponemos el ejemplo y decimos, es como si cuando nosotros vamos al médico, el médico solamente tomara la presión arterial y dijéramos que esa es una valoración médica. Ese es un componente de la valoración médica, pero no es el único factor. Desafortunadamente, en esa misma idea de la dinámica, tanto pública como clínica, se ha venido formando esa idea de que la medición antropométrica, la medición de las proporcionalidades corporales, como lo decía el señor director, que es la antropometría, es el único componente de la valoración nutricional, pero una cosa es la clasificación antropométrica y otra son los conceptos nutricionales. Así pues, la valoración nutricional se compone primero de la clasificación antropométrica, segundo de la inspección clínica, que es algo muy importante. La semiología es tal vez una de las pérdidas que hemos tenido a lo largo de los años y que no le hemos dado la importancia tanto a nivel clínico como a nivel público, y toda esa inspección física es sumamente importante para poder evidenciar lo que el cuerpo le está mostrando al nutricionista, al profesional de la salud que está haciendo la valoración nutricional. La revisión de los laboratorios, y es que se han descrito más o menos unas 60 a 65 reacciones solamente entre alimentos. Es decir, que la sola prescripción de un solo producto ya tiene una gran cantidad de reacciones. Y lo mismo, es esas visiones simplistas de hablar solamente de nutrientes y de hablar solamente de la puntualidad de algunos tipos de sustancias químicas y no de la generalidad que tiene que ver la prescripción de un alimento, porque es que cuando yo como zanahoria no es única y exclusivamente el betacaroteno el que yo consumo, sino que es una gran cantidad de nutrientes que tienen relaciones entre unos y otros, que inclusive algunos tienen los mismos receptores a nivel intestinal, como lo que ocurre con el hierro y el zinc. Por eso nosotros en general en clínica damos la suplementación dividida. Y son todas esta serie de factores químicos que realmente contribuyen a una idea general, porque lo que nosotros hacemos, a veces nos dedicamos únicamente a la valoración antropométrica y a veces a la anamnesis alimentaria como deberíamos hacerla, pero olvidamos que la valoración nutricional, para dar un concepto nutricional como tal, es mucho más amplia. Hay algunos libros que inclusive están dedicados únicamente a la valoración nutricional y son muy extensos en texto, pero que lo que quiero dejar presente en estas primeras diapositivas es que pesar y medir un paciente es una clasificación antropométrica y no una valoración nutricional como tal. Entonces aquí nos vamos a centrar solo en antropometría, que es ese primer componente. Si bien, como les digo, nosotros vamos a tratar sobre adultos, hay alguna serie de factores que uno tiene que tratar desde pues, los primeros años de vida para poder entender por qué las clasificaciones antropométricas y las medidas antropométricas las hacemos diferentes en ciertos rangos de edad. Todos sabemos que, pues que uno debe pesar y medir a un paciente en su longitud acostado y en su peso también pues acostado. Esto, por ejemplo, la imagen de la derecha tiene un error que es muy común, que es dejar el pañal en el paciente. Un pañal, dependiendo de la marca y dependiendo de si el pañal está sucio o no, puede fácilmente oscilar entre los 50 y hasta los 150 gramos sin ningún problema. Y uno dice, bueno, pero 150 gramos no es mucho, pero cuando lo veo en la proporcionalidad de lo que representan esos 150 gramos en un paciente pediátrico, pues realmente es bastante. Entonces la idea es sí tratar de ser lo más puristas que podamos con las técnicas antropométricas para que esto realmente surta el efecto y nos dé la idea real de los pacientes. Entonces, estas técnicas que nosotros utilizamos para menores de 2 años son las técnicas que se llaman técnicas de Fomon. Fomon este es el estudio original de Fomon que sale en 1982, y él es el primero que empieza a hablar sobre esas proporcionalidades corporales diferentes en el centro de gravedad de lo que ocurre con los adultos. Y Fomon hace una descripción de una gran cantidad de pacientes, revisa historias clínicas, hace verificaciones
de referencia, inclusive hace algunas regresiones que son bien interesantes cuando uno lee el estudio original. Y Fomon se da cuenta de que las técnicas correctas de medición para menores de 2 años, que de ahí en adelante impactan drásticamente, Fomon parte en dos la antropometría en el mundo después de este estudio, porque antes lo hacían a los pacientes de pie también, apenas lo podían tener, desde el año de vida los tomaban en su talla y en su peso, los tomaban de pie. Entonces Fomon dice, no, mire, el centro de gravedad de los pacientes menores de 2 años cambia, por ende, la antropometría de esos pacientes debe cambiar y la antropometría que usted debe realizar en un adulto también debe ser diferente. Entonces, eso modifica algunos patrones de tratamiento en la antropometría y algunas disposiciones físicas, y entonces empezamos a hablar de la biomecánica de la antropometría dependiente del estado de salud y dependiente de la edad del paciente. Así pues, a menores de 2 años utilizamos las técnicas de Fomon que establecen la longitud y el peso acostado o sentado en el paciente, y las técnicas antropométricas clásicas, que son las que van desde los 2 años en adelante, que son las que establecen las posiciones antropométricas, o lo que establecen en esas posiciones antropométricas son unas diferencias marcadas en lo que tiene que ver con la biomecánica. Así pues, hay dos tipos de posiciones antropométricas para la medición del peso, una que tiene las palmas hacia adelante y una que tiene las palmas pegadas. Son exactamente iguales en la biomecánica del peso, en la medición del peso, pero son diferentes en la estratificación de las dinámicas de las fuerzas corporales en función de la modificación. Entonces, inclusive se ha denominado a algunos de estos modelos como el Phantom. Por ejemplo, el Phantom es una estructura de un hombre de 70 kilos, de 1,70, que tiene una estructura. Inclusive hay algunos Phantom que se han ido variando. Hay algunas propuestas de Phantom para pediatría, algunas propuestas de Phantom para el adulto mayor también, pero este Phantom nos modela más o menos cuáles serían las posiciones biomecánicas, con los hombros separados, con los pies ligeramente separados. Y esto ocurre porque el plano del centro de gravedad va cambiando conforme las personas van creciendo. Así pues, entre más pequeño sea el paciente, el centro de gravedad está mucho más cerca hacia la apófisis del esternón, mientras que de los 17 años hacia adelante, ya finalizando la edad pediátrica, el centro de gravedad se encuentra asociado a la segunda vértebra sacra. Por ende, los menores de 2 años se miden y se pesan acostados, y los mayores se miden y se pesan de pie, pero es dependiendo de las biomecánicas. Entonces, fíjense que cuando nosotros empezamos a entender qué es el centro de gravedad, cuáles son las modificaciones que pueden existir en el paciente postrado, en el paciente adulto, en el paciente obeso, en el paciente adulto mayor, nosotros podemos empezar a entender la relevancia que existe en la diferencia de los indicadores y de los marcadores dependientes de la columna vertebral. Inclusive hay algunas propuestas de estudios de pacientes y de la diferencia que existe en pacientes con escoliosis o en pacientes postrados, que veremos más adelante. Por ejemplo, la fórmula de Ramírez, que es una fórmula antropométrica de estimación del peso en el paciente postrado. Entonces, ¿dónde se define el centro de gravedad de una persona? Se define esencialmente en el punto de unión entre el plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. Ahí se constituye como tal el centro de gravedad de la persona, y con ese concepto de centro de gravedad es que vamos a ir transcurriendo durante la presentación para poder entender por qué esas dinámicas de valoración antropométrica, esos índices en obesidad, en paciente postrado, en paciente diabético e hiperglicémico, deben irse modificando, y debemos ir migrando de esa visión, como les digo, muy simplista, muy arcaica, de la utilización del índice de masa corporal para la estimación del estado nutricional de las personas. El mismo plano de Frankfurt se llama plano de Frankfurt porque lo hacen en la Universidad de Frankfurt, y es una unión, es una línea anatómica imaginaria que nosotros hacemos, que se da entre el porión del meato auditivo externo y se hace sobre el borde orbital inferior o infraorbitario. Esa es una línea imaginaria que nosotros tomamos en las valoraciones para poder entender cuándo la posición del paciente realmente es completamente paralela y cuándo el vértex, que es la posición, la estructura corporal más alta que tiene el ser humano, está completamente paralela al piso. Y eso nos lo han dicho durante una gran cantidad de tiempo. Inclusive los mismos modelos y los mismos protocolos de antropometría nos dicen que debería ser así.
Hay algunos estudios, por ejemplo, este es un estudio relativamente reciente que habla de la diferencia que existe entre la posición natural de la cabeza y el plano de Frankfurt. La posición natural de la cabeza es una posición en donde el sujeto se encuentra completamente relajado, donde puede tener una mirada hacia el horizonte y no tiene ninguna serie de modificaciones o de afectaciones externas para esa posición. La posición natural de la cabeza la utilizan mayoritariamente las personas, los odontólogos para las fotografías anatómicas, también los cirujanos plásticos en los últimos años, y esa posición anatómica ha sido, o la posición natural ha sido definida como una mejor posición anatómica a lo que nosotros pudiéramos ver en el plano de Frankfurt. Y nosotros vemos en la imagen, que es la imagen original del estudio, la diferencia que existe con una inclinación posterior en comparación con el plano de Frankfurt, y que empiezan a hacer algunas mediciones y dicen, bueno, efectivamente es mejor que el paciente simplemente tenga una mirada hacia el horizonte y tenga una posición natural, o si el plano de Frankfurt puede llegar a ser mejor para poder paralelizar, si así lo quieren ver, así mismo, con esa misma palabra lo utiliza el estudio, el vértex de la cabeza para poder tener una posición de la talla normal. Lo que demuestra este estudio es que sí hay una diferencia estadísticamente significativa entre la relación de la posición natural de la cabeza del paciente, que es, como les digo, una posición relajada con un plano de visión hacia el horizonte, y lo que ocurre con el plano de Frankfurt, con unas diferencias que son realmente, que son estadísticamente significativas en los promedios de talla que se pueden tener en los pacientes, y con unos planos realmente muy, muy amplios, con unos valores mínimos de 83.2 para este estudio y de 111.2. Entonces, eso nos pone en entredicho si realmente el plano de Frankfurt es la mejor opción o si deberíamos tener una relación de posición natural hacia la cabeza. Hasta el momento, pues se ha dicho que el plano de Frankfurt es la mejor opción, pero fíjense que hay unos valores diferentes que hasta la misma posición de la cabeza ha venido cambiando, y que lo que nosotros vemos es que la posición natural, por lo menos en la clínica, vemos que es una posición más fisiológica para los pacientes y que permite una medición tal vez un poco mejor. La antropometría en el obeso, en estas guías que se vienen dando en los últimos años, vienen enfocadas efectivamente a que el sobrepeso y la obesidad no es única y exclusivamente el aumento del peso en proporción a la talla, sino que estamos hablando única y exclusivamente de la cantidad de grasa que existe en el paciente y de tejido adiposo blanco, no necesariamente del tejido adiposo pardo, y vamos a ver los tipos de tejido adiposo más adelante para poder entender por qué la antropometría se modifica como se modifica. Así pues, el sobrepeso y la obesidad no deben ser definidos por medidas antropométricas como el peso y la talla únicamente, sino que debemos enfocarnos efectivamente en la medición de la grasa corporal del paciente, porque yo puedo tener, y esta es una imagen muy diciente cuando nosotros entramos a hablar de antropometría en el paciente obeso, y es que yo puedo tener a dos pacientes con el mismo índice de masa corporal, pero tener unas proporcionalidades completamente diferentes, tener un paciente con un porcentaje de grasa, de masa grasa del 5 o del 7%, con un índice de masa corporal de 35, que sería un índice de masa corporal alterado por masa muscular, es la terminología correcta que deberíamos utilizar, versus un paciente que tiene los mismos 35 de índice de masa corporal, concerniente a un 50% de grasa total y de tejido adiposo blanco o subcutáneo o perivisceral, y que realmente es un paciente que tiene el doble o el triple de mortalidad o de riesgo cardiovascular en comparación con el otro paciente. Yo no podría decir que el paciente de la izquierda es un paciente obeso, más sin embargo sí tiene el índice de masa corporal alterado. Entonces ahí empezamos nosotros a hablar sobre la diferencia del tejido y sobre poder entender dentro de la antropometría un concepto que se denomina como el recambio de tejido. Este concepto que se denomina recambio de tejido es entender que la densidad de la grasa puede ser más o menos de 0.8, 0.9 por centímetro cúbico, la densidad de la masa muscular puede ser de 1.5 a 2.5 por centímetro cúbico, dependiendo del tipo de masa muscular que nosotros estemos evaluando. Esto entonces, en palabras castizas, ¿qué significa? Que el músculo pesa mucho más, pero ocupa un espacio mucho menor. Entonces, en la antropometría y en las valoraciones que se hacen tanto a nivel público como a nivel clínico, a veces pues concurre con un error en no explicarle al paciente que cuando el paciente está en el marco de un tratamiento alimentario con actividad física, acompañado de esos niveles de actividad física, sobre todo actividad física anaeróbica,
anaerobia, perdón, que sea un régimen de actividad física que genere masa muscular, el recambio de tejido va a hacer que el paciente pierda grasa, pero aumente masa muscular. Entonces el paciente no va a ver cambios en la balanza, pero sí va a haber cambios en la ropa. Por eso una pregunta importante dentro de las valoraciones y dentro de la antropometría es preguntar cuando no hay modificaciones del peso en los pacientes, evaluar si efectivamente la diferencia entre el recambio de tejido se puede dar. Entonces los pacientes dirán, no, doctor o doctora, es que fíjese que yo, el pantalón que yo utilizaba hace algunos años ya me queda, o las camisas me quedan mucho más grandes, los pantalones me quedan mucho más grandes. Sin embargo, si vemos ese tipo de situaciones pues deben ser evaluadas con otros factores como la plicometría y la dinamometría, que veremos la dinamometría más adelante, pero sí es importante ver esa diferencia de los tejidos en la densidad corporal y explicársela a los pacientes para que no haya desánimo en los pacientes, porque si vendemos esa idea de que lo único importante es el peso en el paciente, pues va a ser el único indicador de mejoría que él también va a ver y no va a poder entender que efectivamente está mejorando su estado de salud, simplemente que lo que está haciendo es cambiando tejido graso por masa muscular. Nosotros tenemos diferentes tipos de tejido y por eso es que se han venido sacando en los últimos años diferentes indicadores antropométricos, porque debemos entender que lo que debemos atacar es el tejido adiposo blanco y no el tejido adiposo pardo. De hecho, en los últimos años, este es un estudio del 2017 que hacen en biotelio, lo hacen en ratones, demuestran que el tejido adiposo blanco se puede volver tejido adiposo beige, que es un tejido adiposo de transición, que se caracteriza por tener una producción mucho menor de citoquinas proinflamatorias, tiene una mayor producción de adiponectina, que es benéfica en los pacientes, y tiene una mayor propensión por tener mitocondrias dentro de ese tejido adiposo. Es decir, que sí existe la probabilidad del recambio de tejido blanco, de tejido adiposo blanco por tejido adiposo que tenga unas características como el tejido adiposo marrón, y que la antropometría nos puede ir visualizando esas modificaciones. Entonces, esta transición del tejido adiposo se produce por tres factores: la actividad física, la restricción calórica y los periodos cíclicos de disminución en la ingesta. Eso puede generar que haya un llenado de mitocondrias mucho mayor del tejido adiposo blanco, una pérdida de ácidos grasos, y eso hace que el tejido adiposo se comporte como un tejido adiposo beige. Desafortunadamente, los estudios también han demostrado que si se pierde la actividad física, si se pierde la restricción calórica, si se pierde la deuda calórica, las mitocondrias salen de ese tejido adiposo blanco, se vuelven a llenar de ácidos grasos, vuelven a producir citoquinas proinflamatorias y se pierde esa bondad del tejido adiposo blanco. Por eso es tan importante la actividad física y que esa actividad física sea evaluada también con medidas antropométricas diferentes. Este es el estudio original de 1972 de Kiss, en donde se comete para mí uno de los peores errores que se ha cometido en nutrición y en salud en los últimos 100 años, y es la utilización del índice de masa corporal para la medición del estado de salud y de la clasificación antropométrica. El índice de masa corporal es una relación que existe de proporcionalidad entre el peso en kilogramos y la talla en metros al cuadrado, que se deriva del índice de Quetelet, Quetelet era un biólogo y un estadístico que hace un estudio que se llama Estudio del Hombre Medio, y él habla de la proporcionalidad corporal. Entonces, Kiss en el año 72 toma ese índice de masa corporal como un indicador para evaluar si hay sobrepeso o no hay sobrepeso, y luego después en el año 85 la Organización Mundial de la Salud lo adopta como un indicador antropométrico para hablar de sobrepeso y obesidad, pues porque es muy económico y muy fácil de utilizar. Pero hasta antes de 1985 nosotros no teníamos valores de referencia para el índice de masa corporal, era simplemente el índice, pero no sabíamos que 18,5, 24,9 era la normalidad, y que en los adultos mayores también había un índice de masa corporal diferencial a estos rangos. Entonces, parte del dejar de quejarnos de lo que tenemos y empezar a buscar es qué hacemos. Si el índice de masa corporal tiene unos problemas bastante importantes en referencia a la discriminación de los componentes, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué otros índices hay? Para eso sale en el año 2018 en el Hospital Sinaí lo que denominamos el índice de Walcott. El índice de Walcott, o el índice de la masa grasa relativa, es un índice que utiliza la talla y la circunferencia abdominal para poder hacer una ecuación de predicción realmente de la cantidad de grasa corporal y del sobrepeso, pues por la misma vía, en donde lo compara con el DEXA, que el DEXA pues es obviamente el gold estándar que nosotros tenemos para la medición corporal de las personas. Pues no le podemos hacer DEXA porque pues no se puede
por costos a la mayoría de la población, pero este estudio, estas son las gráficas originales, compara el índice de masa corporal, que es lo que vemos en la imagen de la izquierda, y el RFM, que es lo que vemos en la imagen de la derecha, y los empieza a comparar, y fíjense que lo que demuestra la gráfica es que el RFM está mucho más sujeto hacia el promedio general de lo que muestra el DEXA, demostrando que hay una menor dispersión de datos tanto en hombres como en mujeres, y que tiene una relación mucho más cercana entre lo que dice el DEXA, que es el gol estándar, y lo que el RFM reporta. Diferente a lo que ocurre con el índice de masa corporal, que hay una dispersión sumamente grande, mucho más cuando el índice de masa corporal es superior al 40, en donde pues ya se tiene una obesidad mórbida. Pero fíjense que sí hay otras opciones, y que el índice de masa corporal realmente es una medida que nosotros no recomendamos en este momento en función de la falta de proporcionalidad. La mayoría de los estudios, pues desafortunadamente lo utilizan, la mayoría de los protocolos internacionales, entonces es tratar de zanjar esa diferencia que existe entre las limitaciones del índice de masa corporal y lo que existe realmente nuevo en por ejemplo, en este índice de Walcott. ¿Cómo se toma el índice de Walcott? El índice de Walcott tiene algunas fórmulas que se pueden utilizar para población en general o para población por sexo. Entonces, para población en general existe una referencia, digamos que grande, que tiene que ver con unos factores de corrección del sexo. Así pues, 64 menos 20 por la altura del paciente en centímetros y la circunferencia la altura en metros, perdón, y la circunferencia de cintura también en metros, por un factor de 0 en los hombres y un factor de 12 en las mujeres, será la forma de sacar el RFM para poder evaluar si efectivamente el paciente tiene una mayor cantidad de grasa relativa y si se pueden llegar a ver algunos factores asociados a la misma. El peso ideal corregido por obesidad es otro de los factores que vienen desde el año 2010, sale en el SUBERSA, que es el ABCD de la evaluación del estado nutricio, y ahí nos indica que cuando yo ya tengo un paciente con obesidad, sobre todo con esas obesidades mórbidas, un paciente que ya tiene una obesidad muy marcada, no podemos ir a los indicadores antropométricos que nos da el peso ideal, por ejemplo, en menores de 5 años en el peso para la talla, en mayores de 5 años para el índice de masa corporal para la edad, la fórmula de Lorenz para la estimación del peso ideal, sino que ellos deben tener unos pesos más ajustados a la realidad que tiene el paciente. Así pues, en la obesidad, el peso ideal corregido por obesidad es una relación que existe entre el peso ideal del paciente, que puede ser, como les digo, calculado por el índice de masa corporal en 21 o por la fórmula de Lorenz, o en pacientes en pediatría por el peso para la talla en el percentil 50, y hacemos una suma de unos factores que son la resta del peso actual menos el peso ideal por un factor de 0,25. Yo pues por cuestiones de tiempo lo pongo aquí en la imagen ya con un ejemplo para que ustedes puedan ver que el peso ideal de un paciente que se le calcula erróneamente a 50 kilogramos, si ha tenido una obesidad muy marcada, como la que tenemos en el paciente en el ejemplo, ya su peso ideal no será de 50 kilogramos, sino que su clasificación antropométrica deberá ir tirante hacia un peso ideal objetivo y la meta terapéutica del paciente de 58.25. Entonces es un indicador antropométrico bastante útil y fiable, sobre todo cuando las obesidades son muy marcadas en los pacientes. El índice o la masa grasa libre también es una relación que existe entre la circunferencia que nosotros tenemos en el paciente, y aquí están las tablas y las ecuaciones que nosotros tenemos para la masa grasa, para la masa libre de grasa, para poder determinar, como les digo, esos componentes ideales en la valoración antropométrica y dejar de ver de esa manera tan simple el peso y la talla como una proporcionalidad del índice de masa corporal y empezar a discriminar por componentes el paciente, donde nosotros vemos pues que existen la necesidad de tomar, por ejemplo, la circunferencia braquial, el pliegue cutáneo de tríceps, y con ello nosotros podemos tomar el área total del brazo, y con esa área total del brazo empezar a hacer la discriminación entre el área total del brazo menos el área grasa del brazo. El pliegue submandibular es otro de los indicadores antropométricos que han venido en los últimos años tomando fuerza. El pliegue submandibular se ha estudiado mucho más en niños, pero cada vez hay más estudios que se están haciendo en adultos para poder evaluar si efectivamente la medición de ese pliegue submandibular puede llegar a ser un indicativo real. Aquí vemos los valores estándar que se tienen más o menos por las medias y por las desviaciones estándar de niños desde los 3 años y medio hasta niños a 15 años y medio.
Como les digo, se ha estudiado mucho más en pediatría, pero hay algunos estudios que ya han empezado a evaluar pacientes un poquito más grandes, ya casi finalizando en su edad pediátrica, que demuestran que efectivamente el coeficiente de correlación que existe entre la edad, el pliegue submandibular y la cantidad de tejido adiposo es realmente congruente. Es decir, lo que está diciendo este estudio, lo que está diciendo las gráficas, es que sí hay una correlación clínica entre la disminución del pliegue submandibular, por ejemplo, en niños con sobrepeso y obesidad, y la disminución de la cantidad de grasa subcutánea y grasa general que existe en el paciente. Entonces ya no necesariamente solo el pliegue cutáneo de tríceps, sino que el pliegue submandibular se constituye también en una herramienta, pues digamos que fundamental en estos nuevos paradigmas de la valoración. La circunferencia del cuello es otra de las mediciones que nosotros tenemos. Este es un estudio que habla de la circunferencia del cuello en relación con el riesgo que existe en pacientes con obesidad y con diabetes. Hay diferentes técnicas, hay algunos estudios, deben evaluar dependiendo del estudio que ustedes estén utilizando, porque hay algunos que utilizan la circunferencia menor o de la base, la circunferencia mayor o la que está más cerca del maxilar, pero se ha ido estandarizando que por debajo del cartílago cricoides sobre la escotadura laringea, ahí deberíamos tomar el índice de la circunferencia de la parte media del cuello para poder determinar si efectivamente hay o no hay. ¿Cuántos son valores estándar? Se cree que entre 34.5 y 37 centímetros es la medición estándar del cuello para una persona que tenga un estado nutricional pues relativamente adecuado o que tenga una menor proporcionalidad de grasa corporal. Fíjense que este estudio con unas P's estadísticamente significativas para la circunferencia del cuello en centímetros, que es una P casi de 0, demostrando que efectivamente los pacientes que tienen mayores circunferencias del cuello son pacientes que tienen un mayor riesgo de desencadenar diabetes y son pacientes que se correlacionan con la obesidad. Entonces, sí es posible utilizar la circunferencia. De hecho, en pacientes obesos mórbidos, en donde el cambio de la circunferencia abdominal es realmente pequeño, lo que nosotros recomendamos es utilizar la circunferencia del cuello para poder, o la circunferencia cervical, para poder evaluar esos cambios en la proporcionalidad de la grasa corporal. Otros estudios han empezado a determinar si efectivamente la medición se hace en la parte superior o en la parte inferior y si la relación con la medición de algunos factores de riesgo realmente sí se da. Fíjense que en este estudio lo que hacen es comparar pacientes diabéticos y pacientes que no han presentado la diabetes con la sensibilidad y la especificidad que tiene la circunferencia del cuello. Fíjense que lo que nos está demostrando la gráfica de la izquierda es que por sensibilidad y por especificidad, tal vez en los pacientes diabéticos ya se pierde un factor de sensibilidad importante, aunque se tiene una buena especificidad, mientras que en los pacientes que no son diabéticos, la circunferencia del cuello pues tiene una sensibilidad mucho mayor, pero no le da la especificidad para la condición en la cual se está evaluando. Entonces, una de las conclusiones importantes de este estudio es que el riesgo fue directamente proporcional, el riesgo de diabetes fue directamente proporcional con el cambio en la circunferencia del cuello, demostrando así que a mayor circunferencia del cuello, los pacientes que tenían mayores circunferencias del cuello tenían mayores riesgos de diabetes y de hiperglicemia. Entonces, en este caso, empezamos a ver esa relación que existe entre pacientes diabéticos en la antropometría y pacientes con hiperglucemias o con acantosis nigricans. Recuerden que la acantosis nigricans no es resistencia a la insulina, sino hiperinsulinemia, que son diferentes. Entonces, en este estudio lo que hacen es dividirlo en dos grupos, pacientes que tienen un índice de masa corporal menor de 30 y pacientes que lo tienen mayor de 30, demostrando que los pacientes que tienen circunferencias del cuello tienden a tener valores de la glicemia en sangre mucho mayores en comparación con los pacientes que tienen circunferencias menores, y que sí hay una correlación directa entre la glucosa, la circunferencia del cuello y el índice de masa corporal. Al aumentar uno de los valores del índice de masa corporal o de la circunferencia del cuello, el aumento de la glucosa en sangre es mucho mayor. Entonces, viendo algunos estudios, más adelante les voy a mostrar un estudio pequeño que hay de correlación entre una cosa y la otra,
La circunferencia del cuello en paciente obeso, en paciente hiperglucémico y en paciente de riesgo cardiovascular es uno de los nuevos índices que genera una utilidad importante. La ultrasonografía musculoesquelética inició, esto es un estudio relativamente antiguo del 2008, en donde empezaron a evaluar la medición por ecografía del recto femoral y del vasto interno en los pacientes en unidad de cuidado crítico, para utilizarla como una medición también del riesgo de mortalidad, tanto a los 28 días como en esos síndromes post unidad de cuidado intensivo. Entonces, este estudio hace una medición hacia los 90 días sobre la densidad de la masa muscular del recto femoral y el vasto interno en comparación con los días de unidad de cuidado intensiva como marcador antropométrico, porque son pacientes que en general no se pueden poner de pie, demostrando que a mayor tiempo en la unidad de cuidado intensivo y mayor deterioro, el grosor del recto femoral y del vasto interno es mucho menor. Entonces, la ultrasonografía musculoesquelética o la ecografía musculoesquelética con enfoque nutricional, que es como realmente la llamamos, sí demuestra como indicador antropométrico que a mayor tiempo, por ejemplo, en pacientes críticos y en situaciones politraumatizados, sépticos, quemados, sí puede llegar a ser un indicador antropométrico que correlacione el estado de salud. Así pues, lo que nosotros estamos buscando es eso, esa densidad corporal y esa densidad de masa muscular que corresponde a poder evaluar. Este es un estudio súper interesante porque toman un triatleta de 40 años y lo comparan con una persona de 75 años que es sedentario y dicen, mire, fíjese que por los cortes que se pueden hacer y por ecografía y estudios de imagen que podría ser realmente en un futuro unido con la clasificación antropométrica que se hace por otros métodos, sí hay una diferencia importante. Entonces, pues lo que decían en el mismo estudio es, pues claro, sí, a los 75 años se tiene una mayor densidad de masa grasa y es obvio que se va a tener ese tipo de situaciones. Entonces, en el estudio es muy interesante porque buscan a un triatleta de 70 años y hacen el mismo estudio de imagen, demostrando que en proporcionalidad con el paciente de 40 años, el triatleta de 70 años tiene menor grasa corporal que el paciente de 40 años, demostrando que los riesgos relativos de diferentes enfermedades, medidos, por ejemplo, por clasificaciones antropométricas, sí se demuestra la viabilidad y la utilidad de otros factores y que no es simplemente pesar y medir al paciente, sino que debemos avanzar un poquito más en la medición de esos componentes, pues, en específico. Porque podemos tener dos pacientes, y vuelve y juega porque el índice de masa corporal realmente no nos dice mucho. Debemos tener dos pacientes, los dos con el índice de masa corporal igual, pero el paciente de 25 años con un 12 a 15% de masa grasa y el adulto mayor con un 30-35%. Y no puedo decir que los dos están perfectamente sanos, es decir, entre mayor cantidad de grasa, pues obviamente hay mayor potencial de una enfermedad crónica, de una enfermedad cerebrovascular, de un desgaste de las células beta, inclusive de las células alfa, también del páncreas. Entonces, la medición de los componentes por estructura es muchísimo mejor. Hay algunos índices que han venido saliendo en los últimos años. Este es un estudio que sale en el PLOS ONE, que es donde ponen inicialmente lo que llamamos el índice de forma corporal, que es una variación que se hace de los índices que tenemos y es el que ha venido evaluándose para la predicción de la mortalidad independiente de otros tipos de factores. Entonces, el índice de forma corporal o ABSI por sus siglas en inglés, utiliza la circunferencia de cintura, el índice de masa corporal en un factor de 2/3 y la altura del paciente en un factor del medio, la altura en metros al cuadrado, el índice de masa corporal en kilogramos por metros al cuadrado y la circunferencia de la cintura también en metros. Y lo que hace es evaluar la predicción si efectivamente utilizando este índice de forma corporal se predice la mortalidad mejor que si se pudiera hacer con el paciente utilizando solo el índice de masa corporal. Entonces, en el estudio empiezan a hacer las variaciones, esta es la imagen del estudio, y comparan el índice de forma corporal con el índice de masa corporal y con la circunferencia abdominal. Lo que está en las líneas punteadas son los rangos, los índices o los intervalos de confianza, perdón, y lo que está en la línea roja continua son los valores que dieron en el riesgo relativo de muerte. Entonces, lo que nos está diciendo esta imagen es que si yo comparo el índice de masa corporal con el índice de forma corporal o ABSI, es mejor
predictor de la mortalidad, independiente de otros factores como la talla, independientemente de factores como la edad, como que si fuma o no fuma, porque lo hacen en unas regresiones bien interesantes en el estudio, predice mejor el APSI la mortalidad hacia futuro que lo que la predice el índice de masa corporal, sobre todo en esos índices de masa corporal en donde empiezan a haber transiciones entre el índice de masa corporal del 24, 25 al 30, 31, ya hay una variabilidad que no se representa realmente desde la vía estadística. Entonces el APSI es una muy buena herramienta para evaluar estos factores. El índice de volumen abdominal es otra fórmula que ha salido, esta es una fórmula que salió en el 2003, lleva mucho tiempo y sin embargo no la hemos usado con el juicio que deberíamos. Y este índice de volumen abdominal, que es ABI por sus siglas en inglés, utiliza la circunferencia de la cintura y utiliza la referencia con la circunferencia de la cadera. Entonces hace esta relación y esta es la gráfica del estudio original en donde explican por qué el índice de volumen abdominal realmente lo que mide es esa grasa, ese volumen abdominal que nosotros tenemos y esa grasa abdominal o esa obesidad abdominal que es la que realmente desencadena casi todos los factores proinflamatorios y todos los factores anormales desde el estado de salud. Y fíjense que este índice de volumen abdominal, cuando nosotros lo miramos, por ejemplo, en comparación con pacientes con la glicemia en sangre, los pacientes, el índice de volumen abdominal es lo que nosotros tenemos en el eje X y en el eje Y lo que tenemos son los valores de glicemia en sangre. Los cuadrados en negro son los pacientes previos, son los pacientes posteriores a carga y los pacientes con circulito negro son los previos a carga. Entonces, lo que nos está mostrando la imagen es que es específicamente o que es estadísticamente significativo y que es demostrable que a mayor índice de volumen abdominal, mayor volumen central que tenga el paciente, los pacientes responden peor a las concentraciones de glucosa en sangre, demostrando que a mayor volumen abdominal, peor metabolismo de la glucosa y probablemente mayor propensión hacia la hiperglicemia, mayor propensión hacia el colapso de la célula beta, hacia la resistencia a la insulina y hacia la diabetes y el riesgo cardiovascular. Entonces, el índice de volumen abdominal es mejor que el índice de masa corporal para predecir si ese paciente adulto nos va a llegar probablemente o no a sufrir de hiperglucemias que desencadenen en diabetes. Esta es una correlación que existe ya para ir en la parte final de la presentación entre ese índice de predicción que nosotros hacemos de los índices de masa corporal versus el APSI versus la circunferencia abdominal. Y fíjense que en la parte, en el quinto, en el volumen, en el quintil más alto, los valores de P son de 0.01, o sea, demuestran que son prácticamente P de 0 con una relación que hay, es decir, es estadísticamente significativo. Cuando ustedes ven los intervalos de confianza, ustedes ven que los intervalos de confianza se solapan y al solaparse los intervalos de confianza, lo que demuestra es que el APSI no pierde una predicción o un valor estadístico de predicción de esa diabetes en comparación con lo que hace el índice de masa corporal y en comparación con lo que hace la circunferencia abdominal. Entonces, esto lo que hace este estudio es demostrar que sí es viable utilizar el APSI si yo quiero predecir antropométricamente que un paciente adulto pueda llegar a sufrir o no de diabetes. Para paciente postrado, el índice de Viteri es una relación que existe entre la circunferencia del brazo y la circunferencia de la pantorrilla ancha. Es un índice que se debe evaluar en función del estado general del paciente. Algunos pacientes que requieren una valoración antropométrica más concisa, más juiciosa, utilizamos la fórmula de Ramírez, que la fórmula de Ramírez es mucho más extensa, a veces se utiliza solo en investigación o cuando hay un paciente crítico y postrado en donde el peso, la estimación de ese peso tiene que ser muy juiciosa porque, por ejemplo, se van a utilizar monoclonales o se van a utilizar quimioterapia o se va a utilizar algún tipo de medicamento o de insumo que tenga una medición muy importante o muy fiable desde el estado nutricional y necesite un peso mucho más en específico. Entonces, para eso utilizamos la fórmula de Ramírez o para una estimación rápida podemos utilizar el índice de Viteri. La dinamometría, pues que cada vez se utiliza más, no nos vamos a enfocar demasiado en esto, simplemente es explicar que según las guías, la dinamometría debe tener una medición muy juiciosa en función de que el instrumento debe tener un soporte, el
peso, o la fuerza que debe tener el paciente para hacer la compresión del instrumento debe estar destinada única y exclusivamente a la fuerza de compresión y a la fuerza prensil. Así pues, si el paciente lo sostiene hacia arriba o lo sostiene hacia abajo, el solo cambio, la modificación que existe por la fuerza de gravedad y por sostener el dinamómetro hace que la medición cambie, y por eso no recomendamos estas dos maneras de hacerlo. El dinamómetro tiene que estar completamente posicionado sobre alguna estructura, o si el paciente lo quiere hacer así sobre el aire, nosotros deberíamos sujetar el dinamómetro para que el peso, como les digo, no interfiera en la fuerza prensil del paciente y nos dé una medición de dinamometría pues mucho más adecuada. Existen diferentes tipos de dinamómetros, diferentes tipos de dinamometrías pulsátiles, digitales, palmares, fijas, que nos permite hacer una medición y como indicador antropométrico y de la medición de la masa muscular. Recuerden que hay dinamopenia como disminución de la fuerza, miopenia como disminución de la masa, y que hay diferentes estructuras que nosotros podemos utilizar, como los músculos interdigitales, como la fuerza de presión del dedo, como la fuerza de presión palmar, y que, por ejemplo, este es un vigorimeter, un tipo de dinamómetro que viene con unas bolas que nosotros podemos intercambiar para modificarlo dependiendo de la mano del paciente y del tamaño. Así pues, las bolas de presión mucho más pequeñas en los pacientes pediátricos, y podemos tener tamaños diferenciales dependiendo de si es hombre, mujer, si es un adolescente, que aumenta la fiabilidad de la toma de la medida antropométrica. Y es eso, es tratar de mejorar, de tratar de dejar de hacer única y exclusivamente la medición del peso y la talla por el índice de masa corporal, y empezar a hacer, como lo decimos así en Colombia, tratar de darle el centavito al peso, tratar de hacerlo un poco más hacia allá y utilizar mediciones antropométricas mejores. En resumen, este es un artículo del 2019. Aquí están prácticamente todas las medidas menos el RFM. Estas son todas las fórmulas de los nuevos índices que nosotros tenemos de antropometría, pues en diferentes condiciones y específicamente en los adultos que hemos visto durante la presentación. Entonces, los puntos para llevar a casa es que la clasificación antropométrica pues no es el diagnóstico nutricional como tal, sino que es un componente de la valoración nutricional, que la antropometría ha cambiado radicalmente desde sus inicios y que el peso y la talla pues no son los únicos factores relevantes. El índice de masa corporal es una medida arcaica con fallas de predicción, tanto para el riesgo cardiovascular como para la mortalidad, pero no podemos dejarla inmediatamente, pues porque la mayoría de los estudios la utilizan, porque la mayoría de las asociaciones la recomiendan, pero cada vez más diferentes expertos y diferentes asociaciones ven la viabilidad de utilizar otros indicadores diferentes a una proporcionalidad como la del índice de masa corporal. Por último, que la piedra angular de los nuevos indicadores antropométricos, como ustedes lo han visto, es la circunferencia abdominal. Es uno de los principales indicadores antropométricos que debemos utilizar de aquí en adelante. Si ustedes quieren tener la bibliografía que hemos utilizado para esta presentación, pueden escanear el código QR que los va a llevar directamente a un Google Drive, donde encuentran toda la bibliografía, que la pueden descargar, compartirla con el resto de profesionales de la salud, compartirla con sus estudiantes, con sus colegas, y que tratemos de hacer que definitivamente esta clasificación antropométrica pase de ser lo simple que tenemos en este momento, para poder ser una herramienta fundamental en la valoración nutricional, y de aquí en adelante podamos prestar una atención mucho mejor tanto a los pacientes a nivel clínico como a las personas en los espacios públicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Becerra, por tan excelente presentación. Hemos recibido bastantes comentarios que denotan también esto. Tenemos algunas preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, quiero dejar la palabra a la licenciada Norma Alfaro, quien va a dar un saludo y unas palabras de agradecimiento. Dejo el micrófono, licenciada. Muy buenas noches a todos y a todas. Realmente ha sido un gusto y excelente espacio este tiempo que nos ha dedicado Luis. Realmente le agradecemos muchísimo todo este compartir de nuevas formas de hacer las cosas, de no olvidarnos de otros componentes que nos pueden apoyar en todo nuestro trabajo profesional.
pero sobre todo creo que fue un excelente espacio de actualización. El tema realmente fue abordado con toda la excelencia que caracteriza a Luis, y yo creo que estamos seguros de que va a dejar mucha inquietud, muchas expectativas para los programas que nosotros ofrecemos, que igualmente van a tener la calidad de ponentes como el que estamos ahora agradeciendo su participación. Bueno, yo creo que no podría yo decir más en relación a toda la riqueza de información que nos ha dado, y le agradecemos de todo corazón que haya estado abriendo este espacio académico y de fortalecimiento de capacidades para todas las profesiones que trabajan en estos temas. Quiero manifestarle, reiterarle todo compartir con nosotros nuevas formas de hacer las cosas, como ya le decía, ofrecernos una amplia gama de posibilidades para llegar a un diagnóstico más exacto, y por lo tanto al abordaje de cualquier dolencia, de cualquier, digamos, de cualquier afección, que nos lleve también a todos a abrir nuestra mente para dar un tratamiento efectivo. Quisiéramos agradecer también a todos los participantes. Le comento, Luis, más de 1,000 personas conectadas. Así es que ha sido un éxito la presentación. No dudamos de que la calidad con que usted ha estado trabajando ha llamado mucho la atención. Tiene usted una larga fila, ¿verdad?, no diría de fans, sino que de veras realmente de personas que quieren aprender de usted. Así que muchísimas gracias. Y ofrecerles tal vez la verdad es que ha sido muy rápido todo compartir. Hay mucha información que tuvimos a bien recibir. Por lo tanto, les ofrecemos que pueden revisar la grabación, ¿verdad? La grabación va a estar disponible tanto en YouTube como en Facebook, y por lo tanto creo que vale la pena que dediquemos otro espacio de tiempo para poder conversar con la misma presentación, ¿verdad? Para poder explorarla un poquito más, internalizar todo lo que Luis dijo, y también entonces tener un proceso mucho más efectivo. Así es que vamos a tener esa presentación disponible. También quisiera invitarles de nuevo a que conozcan nuestro catálogo, entren a la página de LinkUp, conozcan el catálogo y puedan ver algunos cursos que están relacionados con la temática que Luis expuso, y que nos va también a ofrecer ese espacio de actualización que todos esperamos. Sin más, yo creo que hay mucha inquietud por las preguntas, así que todavía le vamos a pedir ese tiempo extra, ¿verdad?, para que usted comparta con nosotros. Por último, yo quisiera agradecer también a Claudia Maza. La verdad es que la licenciada Claudia Maza ha estado con nosotros en esta programación. Le agradecemos muchísimo su apoyo. Y Luis, el INCAP queda también, ¿verdad?, abierto para cuando usted quiera compartir nuevamente con nosotros, y de hecho lo vamos a estar invitando como ponente dentro de los cursos que tenemos programados. Un abrazo para ustedes del INCAP. Hasta luego. Muchísimas gracias. De verdad que es un honor cuando uno está en la universidad y ve sus sueños y piensa en qué pudiera llegar a ser. Pues el INCAP es uno de los referentes en el mundo. Entonces, de verdad que para mí es un honor, es un gusto. Yo lo que tengo, como dice la licenciada Norma, no son fans sino amigos, colegas en los que vamos en esa lucha por dignificar la profesión y la especialidad de la nutrición. Entonces, de verdad que infinitas gracias. Más que es un placer, es un verdadero honor para mí. Gracias. Muchísimas gracias.
vamos a pasar entonces a responder a unas cuantas preguntas. En aras del tiempo van a ser pocas porque hemos recibido bastantes, pero para no quitarle más tiempo, doctor, vamos a tomar solo algunas de las preguntas que nos han llegado. La primera de ellas dice, ¿qué opina usted de los nuevos equipos para medir la altura, como el estadiómetro digital, el estadímetro de pared versus el tallímetro de madera y la medición de talla por ultrasonido? ¿Aconseja o desaconseja el uso de estos nuevos equipos? Sí, la verdad es que la tecnología es una maravilla. Desafortunadamente a veces el costo y por ejemplo hay algunos lugares, no siempre uno está en los mejores hospitales ni en hospitales de cuarto nivel, hay lugares en donde uno desafortunadamente no tiene todas las herramientas. Sí, obviamente los estadiómetros fijos, los estadiómetros móviles que tienen un nivel que le permita a uno saber si efectivamente está paralelo o no está paralelo. La medición de talla por ultrasonografía, pues todavía le falta, la técnica todavía no ha sido definida completamente y dependiendo de la misma experticia, no hay muchos nutricionistas que estén realmente entrenados en la ultrasonografía. Por ahora, digamos que muchos estamos en la tarea de formación, sería una maravilla, pero yo creo que sí, el estadiómetro y tanto el deslizante como el fijo son muchísimo mejores. Los de madera, pues sí, ya como ni en el servicio de alimentación, o sea, ya la madera no es la mejor opción. Muchas gracias. Y relacionado con eso, también nos preguntan si cuál sería la mejor medida o cuál es la evaluación para realizar para determinar sobrepeso o obesidad en establecimientos de salud pública donde no hay posibilidad de hacer evaluación del porcentaje de grasa. Bueno, es el RFM y lo mezclamos, o sea, tomamos el RFM, que es la circunferencia abdominal y la talla, eso no necesita uno con una cinta métrica, y recomendamos que después de hacer el RFM, midamos la circunferencia abdominal, pues que ya la medimos para la medición, y tomar un plieguecito cutáneo de tríceps, por lo menos. Un adipómetro y una cintica métrica, RFM, circunferencia abdominal y pliegue cutáneo de tríceps. Para sobrepeso nada más. Muchas gracias. Con lo que comentó sobre la medición de la circunferencia de cuello, ¿desde qué edades recomendaría hacerlo? 3 años, desde los 3 años y medio, está Muy definido bien, ya los valores de circunferencia. gracias. También nos preguntan si el ABSI y el ABI son solo para adultos o se pueden utilizar en pediatría. Solamente adultos. Y tenemos otras preguntas. Dice, para obtener el peso ajustado por obesidad, ¿es válido utilizar el método de Broca o de las tablas de peso teórico? No, mira, nosotros hemos tenido, digamos que cuando yo estaba, por ejemplo, en mi proceso de formación, siempre me decían, no, es que el doctor me dijo, o la doctora me dijo que lo que me sobra en la talla es lo que debo pesar. Entonces, ¿de dónde se origina eso? Eso se origina de la fórmula de Broca. La fórmula de Broca es el peso ideal, es la talla menos 100. Entonces, de ahí se origina eso de que lo que me sobra en el metro es lo que debo pesar. No se recomienda la fórmula de Broca, ya se reevaluó hace mucho tiempo. La forma ideal de medir el peso ideal en menores de 5 años es el peso para la talla en percentil 50. De 5 a 18 el índice de masa corporal para la edad en la desviación estándar 0 o percentil 50, pues es lo que tenemos. Y las fórmulas de Lorenz para los adultos, para peso ideal. Muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta que dice que si usted en consulta utiliza el término peso ideal y que cree que en consulta clínica es necesario siempre el uso de la medición del peso, ¿cómo maneja la gordofobia con la que uno se encuentra muchas veces en la práctica médica? Perdón. Pues que sí, o sea, el peso ideal es el peso diana al que nosotros tenemos que llegar. O sea, uno tiene que pedirle al paciente, porque yo no puedo cambiarle el chip completamente. El paciente lleva 20, 30 años pensando que su peso es relativamente importante. Entonces, lo que nosotros hacemos es pesarlo al inicio para hacer todas las medidas, las dosis que se hacen de suplementación, de complementación, de líquidos. Y definimos un peso diana y lo volvemos a pesar más o menos cada 3 a 4 meses. Pero el resto de mediciones de todas las consultas que a veces vemos semanales, quincenales o mensuales, lo que hacemos es medir el RFM, hacer dinamometrías, hacer ecografías con Lumifit, cualquier otra medición que no sea el peso.
Yo creo que esto de la gordofobia se está saliendo también de control. No es que uno le tenga fobia a las personas que tengan sobrepeso o que la gordura tenga que tener una connotación diferente. Simplemente el decirle el peso ideal, nosotros no estamos pidiendo que tengan 90, 60, 90. Simplemente que la mujer tenga la circunferencia abdominal por debajo de 80 y el hombre por debajo de 90. Muchísimas gracias por sus respuestas. Como le mencionaba, tenemos bastantes preguntas todavía, pero en aras del tiempo creo que vamos a dejar hasta ahí para concluir esta ponencia de hoy. Le agradecemos nuevamente por la excelente presentación y le felicitamos también por todo el recorrido y trayectoria que tienen y el cambio que hace para los profesionales de la nutrición. Tenemos muchos mensajes de felicitaciones a través del chat, así que los traslado también para que usted sepa que estamos recibiendo mensajes de felicitaciones y todos pensamos y coincidimos en que ha sido una excelente presentación y es de mucha utilidad para todos nosotros como profesionales de salud y especialmente, ¿verdad?, como nutricionistas. Así que muchas gracias, doctor, por la presentación y con esto estaríamos cerrando la actividad de hoy. Vale, muchísimas gracias. Si me dicen Luis Miguel, es muchísimo mejor para mí, más ameno. Y para todos, muchísimas gracias. Recuerden que ser nutricionista es un honor, ser un profesional de la salud es un honor. Y que en la medida en la que uno dignifique y honre sus años de trabajo y la responsabilidad que se nos da, que es la alimentación y la salud de un ser humano, asimismo uno tendrá que avanzar mucho más y darse cuenta que en la medida en la que nosotros tenemos el honor que muchas otras personas no tienen y desean, en esa misma medida nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño y ser cada día mejores. Nutrición es una ciencia muy maravillosa que tenemos que respetarla y dignificarla. Entonces, en la medida en la que podamos, apoyándonos como colegas, ayudándonos, compartiendo el conocimiento, respetándonos los unos a los otros y formándonos como gremio, pues vamos a estar muchísimo mejor. Entonces, un abrazo muy grande para todos. De nuevo, infinitas gracias por este honor y a su servicio siempre. Muchísimas gracias. Deseamos para todos una feliz noche y un 2022 lleno de salud. Solo antes de cerrar, quiero mencionar que la grabación va a quedar grabada en las redes sociales oficiales del INCAP, así que pueden buscar ahí también este recurso. Muchas gracias a todos y feliz noche. Adiós.